Faltaban 10 minutos para mi boda cuando recibí el mensaje. 10 minutos. Ni 11. Ni 9. 10. El salón ya estaba en silencio. Las flores blancas marcaban el pasillo como un túnel hacia otra vida. La música esperaba la señal. Mi padre estaba de pie, acomodándose el saco por tercera vez sin darse cuenta. Mi madre lloraba en la primera fila, segura de que esas lágrimas eran de felicidad. Mis amigas se reían nerviosas, copiando fotos del lugar, ajustando detalles imposibles. Y yo estaba sola en una habitación pequeña detrás del altar, con un vestido pesado sobre la piel, el maquillaje intacto y el corazón golpeando como si supiera algo que yo aún no entendía. El celular vibró en mi mano. Lo miré sin prisa. Juraría que sonreí. Pensé que sería una broma, un ya viene, un estás hermosa, cualquier cosa tonta de último segundo. Pero no fue eso. Leí el mensaje una vez, después otra más. No salgas, por favor. Nada más, sin saludo, sin explicación. Sin firma. Sentí que el aire se me cortaba en el pecho, como si alguien me apretara el corazón desde adentro. Escribí rápido, con los dedos torpes. ¿Qué significa esto? Luis, ¿estás ahí? Deja de jugar. No respondió. El reloj de la pared marcaba 9 minutos. La música aún no había empezado. Afuera se escuchaban susurros. Sillas moviéndose, copas chocando. Todo estaba en su lugar menos yo. Volví a escribir. Sal ahora. Esto no es gracioso. La gente está esperando. Nada. 8 minutos. La puerta se abrió apenas. Mi amiga Clara asomó la cabeza. ¿Lista? Preguntó sonriendo. Yo levanté el celular sin decir nada. Ella leyó. Su sonrisa se cayó de golpe. Debe ser una broma, murmuró. Yo negué lentamente. Él no escribe así. 7 minutos. Clara salió apurada. Oí pasos corriendo por el pasillo. Otras voces. Más movimiento. El murmullo de los invitados empezó a crecer, como un animal inquieto que presiente algo raro. El celular vibró otra vez. Pensé que ahora sí iba a explicar. Pero el segundo mensaje fue peor. Si cruzas ese altar, lo vas a lamentar toda tu vida. El corazón me dio un golpe seco. 6 minutos. Me senté. No sé en qué momento mis manos empezaron a temblar. No era un temblor leve. Era un temblor de peligro. De esos que vienen sin palabras, sin lógica, sin explicación. Yo no sentía que él me estuviera abandonando. Yo sentía que algo estaba a punto de explotar. 5 minutos. La música empezó a tocar afuera. El sacerdote carraspeó. Alguien pidió silencio. «¡Ya empieza!», susurró una voz entre los invitados. Yo seguía sentada, descalza sin darme cuenta, con el vestido apretándome la cintura, con el celular brillando en la mano como una amenaza. 4 minutos. Mi madre se levantó de la silla. Mi padre miró hacia atrás. Yo no estaba. 3 minutos. Clara volvió a entrar, esta vez llorando. «No lo encontramos», dijo. «Su teléfono está apagado». 2 minutos. Sentí algo frío recorrerme la espalda, como si una sombra se me apoyara encima. 1. Las puertas del altar se abrieron, pero yo no crucé. El murmullo se transformó en confusión. Los invitados se miraban entre sí. Algunos se reían incómodos. Otros giraban la cabeza buscando una explicación. El sacerdote dudó. Mi padre dio 2 pasos hacia el pasillo. Mi madre dejó de llorar. «¿Dónde está la novia?», escuché que alguien preguntó. Yo estaba sentada en una habitación vacía, mirando un teléfono que ya había decidido cambiar mi vida sin pedirme permiso. Los minutos siguientes fueron borrosos. Salí por una puerta lateral. Nadie entendía nada. Clara me cubría con su cuerpo como si pudiera protegerme del mundo. Mi hermana gritaba mi nombre desde lejos. Mi madre me alcanzó en la escalinata. «¿Qué hiciste?», me preguntó con los ojos desorbitados. Yo no supe qué responder. «Nada», susurré. Y era verdad. Yo no había hecho nada. Subí al primer auto que se detuvo frente a mí. No miré quién conducía. No miré la ciudad. No miré mi reflejo en el vidrio. Solo sentí el peso del vestido extendido sobre el asiento trasero, como una burla blanca. Llegué a mi departamento sin saber cómo. Cerré la puerta. Me dejé caer al suelo. Y ahí sí lloré.
Lloré hasta que me dolió la garganta, hasta que me ardieron los ojos, hasta que me faltó el aire. Lloré como alguien que acaba de perder algo sin entender todavía qué. No contesté llamadas. Apagué el teléfono. Me quedé dormida en el suelo con el vestido puesto, abrazada a mis propias rodillas. Cuando desperté, el mundo seguía existiendo, y eso me pareció injusto. Me duché sin sentir el agua. Tiré el vestido sobre la cama como si fuera un cuerpo sin vida. Me miré al espejo. No me reconocí. Ese mismo día, la noticia ya estaba por todos lados. Novio huye minutos antes de la boda. Novia abandonada en el altar. Misteriosa desaparición. Pero yo sabía que eso no era toda la verdad, porque el mensaje no sonaba a huida, sonaba a advertencia. Esa noche, por primera vez, revisé bien mi casa. Cerraduras, ventanas, balcón, rejas. Todo estaba normal. Demasiado normal. A las 3 de la madrugada, el celular vibró otra vez. Un número desconocido. Solo una frase. Todavía estás a tiempo de no buscar. Yo dejé caer el teléfono. A la mañana siguiente la policía me llamó. Lo habían encontrado. No en su casa. No en la iglesia. No conmigo. Lo encontraron tirado dentro de un depósito abandonado a las afueras de la ciudad. Inconsciente. Golpeado. Con señales de haber estado atado. Sentí que el estómago se me vaciaba de golpe. Fui al hospital sin avisarle a nadie. Tomé un taxi. El conductor me miraba por el espejo con curiosidad. Yo no tenía fuerzas para fingir normalidad. Cuando entré a la habitación lo vi. El rostro hinchado. Un vendaje en la cabeza. Tubos saliendo de su cuerpo. Sus manos inmóviles sobre la sábana blanca. Sentí alivio. Luego miedo. Luego una rabia tan profunda que casi me hizo gritar. Esperé 2 días. 2 días sin moverme de esa silla. 2 días en los que apenas comí. 2 días en los que mi cabeza no dejó de repetir los mensajes. Cuando despertó, lloró. Y cuando pudo hablar, me dijo: «No huyas. Fue una amenaza». Yo sentí que el mundo se inclinaba. Me contó que había recibido una llamada al salir de la iglesia, una voz que él conocía perfectamente. Le dijeron que si quería volver a verme con vida, debía ir solo a un lugar específico, sin avisarle a nadie, que tenían pruebas de algo que podía destruir a mi familia para siempre. Él fue. No llegó a decirme más. Se quedó dormido con los ojos llenos de terror. Yo salí de esa habitación temblando, y por primera vez entendí algo terrible. Yo no había sido abandonada. Yo había sido usada. 3 días después ocurrió lo que terminó de romper toda duda. Estaba sentada en mi departamento, revisando papeles viejos, tratando de entender desde cuándo mi vida había empezado a deslizarse sin que yo lo notara, cuando el celular vibró. No era llamada, era una imagen. La abrí. Era él, sentado en una silla de metal, las manos atadas, el rostro lleno de moretones, sangre seca en la ceja, y debajo de la foto, una sola frase: «Si sigues buscando, la próxima en desaparecer serás tú». Yo solté el teléfono, me llevé las manos a la boca, y entendí, con una claridad que dolía más que el miedo. El día de mi boda no fue el día en que me abandonaron. Fue el día en que intentaron borrarme. Después de recibir la foto, no grité, no corrí, no llamé a nadie. Me quedé sentada en el borde del sofá, con el celular en la mano, sintiendo cómo el silencio de mi propio departamento se transformaba en una amenaza. Cada pequeño ruido, el refrigerador, el tic-tac lejano de un reloj, un auto pasando en la calle, parecía un aviso de que algo se estaba moviendo sin que yo pudiera verlo. La amenaza no era simbólica, era personal, era inmediata. Guardé el teléfono en el bolso. Me puse una campera, aunque no hacía frío. Apagué todas las luces antes de salir. No miré hacia atrás. Sentía, sin pruebas, que si lo hacía algo me estaría esperando del otro lado de la puerta. Volví al hospital. Mi prometido dormía. Tenía la respiración pesada, irregular. Le tomé la mano con cuidado, como si el simple contacto pudiera quebrarlo. Por un momento pensé en despertar a un médico, contar todo, mostrar la foto, hacer un escándalo. Pero algo me detuvo. No sabía en quién confiar. Me senté de nuevo. Esperé. Fue recién casi al amanecer cuando él abrió los ojos.
Ya están pasando a la siguiente fase, le dije sin rodeos. Me miró sin entender. Le mostré la imagen. Vi cómo la sangre se le esfumaba del rostro. Eso fue anoche, murmuró. Antes de que me soltaran, dijeron que había un error pendiente. Ese error soy yo. Asintió. No hubo más palabras entre nosotros. Ya no eran necesarias. Algo había quedado claro. No se trataba solo de él. Yo era parte central de lo que estaban haciendo. Salí del hospital con una idea obsesiva martillándome la cabeza. Esto viene de adentro. No del mundo. No de enemigos lejanos. De mi propia casa. Llegué a mi departamento y lo revisé de arriba abajo. Cajones. Carpeta por carpeta. Papeles viejos. Contratos que jamás había leído completos. Archivos del trabajo. Facturas. Recibos. Todo parecía normal. Hasta que dejaba de serlo. Encontré una carpeta que no recordaba haber guardado. Tenía mi nombre escrito con letra de mi hermana. Adentro había copias de documentos que yo nunca había firmado. Préstamos, avales, movimientos bancarios, autorizaciones, empresas que yo jamás había pisado, dinero circulando en montos que no encajaban en mi vida de mujer común. Me senté en el suelo con los papeles alrededor. Las manos me temblaban worse than el día de la boda. Durante horas revisé todo con una atención que nunca había tenido. Una fecha llamó mi atención. Era de meses atrás. El mismo mes en el que yo empecé a sentirme extrañamente cansada todo el tiempo. Mareos, náuseas, desmayos leves. La misma época en la que mi hermana comenzó a insistir en que yo bebiera ciertos tés naturales, porque según ella, estaba demasiado estresada. El recuerdo me atravesó como una cuchilla. Esa misma noche llevé una de esas infusiones guardadas al laboratorio de un conocido. Le pedí que la analizara sin dar explicaciones. 2 días después me llamó. Eso no es una hierba, me dijo. Hay sedantes, en dosis pequeñas, pero acumulativas. Sentí un calor helado recorrerme la espalda. No solo estaban usando mi nombre, estaban apagándome por dentro. Quise ir directamente a enfrentar a mi hermana, subirme a un taxi, gritarle en la cara, exigirle una respuesta. Pero algo más fuerte me detuvo. La intuición de que ella no era la cabeza. Ella era la mano. Alguien más sostenía el cuerpo. Fui a casa de mis padres al día siguiente. Entré con una calma que no sentía. Mi hermana estaba sentada a la mesa tomando café como si nada. Mi madre doblaba ropa en el sillón. Me miraron con sorpresa. Sonrieron. Sonrieron como si yo no hubiera sido abandonada en un altar. Como si nadie hubiera sido secuestrado. Como si nadie me estuviera amenazando de muerte. ¿Todo bien?, preguntó mi madre. Puse los papeles sobre la mesa. Explíquenme esto. Mi hermana dejó la taza a medio camino. Mi madre no se movió. El silencio fue inmediato, denso, pesado. Mi hermana fue la primera en hablar. No sabes nada de negocios, empezó. Tampoco sé nada de sedantes, la interrumpí, pero estaban en mis bebidas. Mi madre levantó la vista por primera vez. Sus ojos no tenían sorpresa, tenían cálculo. Estás exagerando, dijo. Estás nerviosa por lo de la boda. Eso te nubla. Yo me reí. Una risa rota. Intentaron borrarme, susurré. A mí, a su propia hija. Mi madre negó lentamente. Nunca entendiste cuál era tu lugar. Esa frase me dejó sin aire. Antes de que pudiera decir algo más, mi celular vibró. Número desconocido, contesté. 5 días, dijo la voz. Después de eso, no garantizamos nada. Cortaron. Levanté la mirada hacia ellas. ¿Están dispuestas a darme 5 días de vida? Mi hermana se puso de pie de golpe. ¡Vos estás loca!, gritó. Pero yo vi el miedo atravesarle los ojos, y comprendí algo con una claridad terrible. Ellas sabían, no todo, pero sabían demasiado. Salí de esa casa entendiendo que ya no tenía familia, solo enemigos con mi mismo apellido. Esa misma noche recibí otro mensaje. No una amenaza, una invitación, coordenadas, hora. Una frase final. Si querés vivir, vení sola. Y por primera vez desde la boda, no sentí miedo,
Sentí rabia. No le conté a nadie, ni a Clara, ni al médico del hospital, ni siquiera a él. Guardé las coordenadas en el bolsillo como si fueran un veneno lento. Durante horas caminé por la ciudad sin rumbo. Cada rostro me parecía una posible amenaza. Cada auto que se detenía cerca, una emboscada esperando la orden correcta. A la hora marcada tomé un taxi. No miré por la ventana. No quería dejar ningún recuerdo bonito antes de que todo se rompiera. El lugar quedaba en las afueras. Un viejo galpón industrial, olvidado por el tiempo y por la ley. Alrededor, pasto alto. Hierros oxidados. Ventanas rotas. Silencio espeso. Le pedí al taxista que se fuera enseguida. Me quedé sola. Entré. El interior olía a humedad y óxido. El techo tenía agujeros por donde entraban hilos de luz. Caminé despacio, escuchando mis propios pasos retumbar como si otra persona me siguiera. «Sabía que ibas a venir», dijo una voz. Un hombre salió de entre las sombras. Traje oscuro, zapatos caros, rostro tranquilo. No parecía un criminal, parecía un contador, un abogado, alguien que pasa desapercibido. «¿Quién sos?», pregunté. «Alguien que te ha observado crecer», respondió, «y alguien que ahora necesita que vos desaparezcas». Sentí un frío inmediato en el estómago. ¿Por qué yo? Sonrió apenas. Porque tu nombre limpia mucho más de lo que imaginás. Me mostró documentos, carpetas, fotos, mi firma repetida en decenas de páginas, operaciones millonarias hechas a nombre de una mujer que apenas podía pagar su propia hipoteca. «Todo esto existe gracias a vos», dijo, sin saberlo, claro. ¿Y mi prometido? Un daño colateral. Las palabras no tenían emoción. ¿Quién más está involucrado? La sonrisa se ensanchó apenas. «Preguntas por tu madre, ¿no?» Esa frase me atravesó el pecho como un disparo sin ruido. «Ella no empezó esto», continuó, «pero lo perfeccionó». Mi cuerpo temblaba. No por miedo, por shock. «¿Qué hicieron conmigo?» El hombre respiró hondo. «Fuiste preparada desde niña, te enseñaron a confiar, a no hacer preguntas, a firmar cuando te decían que firmaras, a beber lo que te daban, a descansar cuando te decían que descansaras». Mi garganta se cerró. Yo no sabía nada. Justamente por eso funcionó. Me explicó entonces que yo era la cara limpia, la heredera perfecta, la hija sin escándalos, la profesional correcta, el perfil ideal para absorber movimientos financieros sin levantar sospechas. Y cuando tu nombre empezó a generar ruido, el plan entró en su fase final. ¿Matarme?, susurré. «Borrarte. Legalmente primero. Físicamente después». Me habló del seguro de vida, del beneficiario, del respaldo legal. Yo no lloré. Yo entendí. Ese hombre no venía a negociarme la verdad, venía a darme la despedida. «Tenés dos opciones», dijo. «Desaparecer, cambiar de nombre, irte del país, olvidarte de todo, o quedarte y convertirte en un problema definitivo». ¿Y si elijo quedarme? Su mirada se volvió fría. «Te volverás un ejemplo». Salí del galpón caminando recto, sin correr. No quise mostrar miedo. El aire afuera me golpeó el rostro como una bofetada. Sentí ganas de vomitar, de gritar, de arrancarme la piel. Pero no lo hice. Volví directo a mi departamento. Y por primera vez en toda mi vida tomé una decisión que no había sido plantada en mi cabeza por nadie más. No iba a huir. Esa misma noche volví a revisar todo. Carpetas, firmas, extractos, firmas digitales, dispositivos viejos, pendrives olvidados. Y entonces encontré algo que no debía existir. Un contrato, con fecha reciente, con mi nombre, con una cláusula clara. En caso de fallecimiento por causas naturales o no esclarecidas, el beneficiario absoluto será mi hermana. Sentí que el piso se movía. Al lado del contrato había un papel adicional, escrito a mano. Letra de mi madre, solo una frase. Ya está todo listo. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente fui al hospital. Cuando él me vio entrar, supo. No hablé. Le mostré el papel. Las manos le temblaron. «Te quieren muerta», dijo. «Lo sé». «Entonces andate». Negué. «Esta vez no». 2 horas después,
Mientras estaba sentada en la sala de espera, un hombre se me acercó. ¿Laura? Asentí. Alguien dejó esto para usted. Era un sobre pequeño. Adentro, solo un pendrive. Y un mensaje. Si algo te pasa, que esto hable por vos. Sentí que las piernas me fallaban. No reconocí al hombre. Lo busqué con la mirada. Ya no estaba. Conecté el pendrive en una computadora del hospital. El primer archivo era un video. Aparecía mi madre, grabada, hablando, y diciendo algo que jamás debí escuchar. Mis dedos temblaban cuando le di play. El video tardó 2 segundos en cargarse. 2 segundos eternos. Luego apareció su rostro. Mi madre. No estaba llorando. No estaba alterada. No estaba nerviosa. Estaba sentada frente a una pared blanca, con el cabello prolijamente peinado, usando la misma blusa que solía ponerse para los cumpleaños familiares. La expresión era la de siempre. Calma, firme, dominante. Esa calma que durante toda mi vida confundí con protección. Si estás viendo esto, dijo, es porque algo salió mal. Sentí un nudo inmediato en el estómago. No voy a pedir perdón, jamás, porque todo lo que hice fue por necesidad. Tragué saliva. Ella empezó a hablar como si estuviera explicando una receta. Dijo que yo nunca había sido una hija, que desde el momento en que nací fui una oportunidad, un nombre limpio, una identidad útil, un cuerpo sano al que se podía moldear. Tu hermana ejecuta, continuó. Pero yo pienso. Explicó que el sistema había comenzado mucho antes de mí, con otros nombres, con otras personas, algunas desaparecidas, algunas arruinadas legalmente, algunas muertas, todo siempre con contratos, propiedades, seguros y firmas que nadie hacía cara a cara. Vos eras perfecta, dijo. Buena alumna, trabajadora, confiable. Nadie sospecha de alguien así. El aire me empezó a faltar. Te cuidé para que crecieras sana. Nunca fue personal. Fue práctico. Nunca fue personal. Esa frase me atravesó como una cuchilla oxidada. Luego habló del plan final. Mi muerte no debía parecer un crimen. Tenía que ser lenta, natural, un colapso, algo que nadie pudiera discutir. Por eso los sedantes, por eso los mareos, por eso el cansancio, por eso las advertencias de los médicos que yo siempre ignoré. Lo de la boda fue un error de cálculo, dijo. Tu prometido empezó a notar cosas, y cuando un hombre empieza a hacer preguntas, se vuelve inútil. El video se cortó. Yo estaba sentada frente a la pantalla sin poder moverme. Había escuchado todo, la verdad completa, y aún así, faltaba algo. En la siguiente carpeta encontré fotos viejas, muy viejas, una mujer joven sosteniendo a un bebé. Reconocí a mi madre, pero no reconocí al niño. El archivo decía, primer intento. Seguí avanzando. Otro niño, años después. Segundo intento. Luego aparecía yo. Tercer intento. Viable. Sentí ganas de vomitar. Entonces entendí algo que me había sido ocultado toda la vida. Yo no era la primera. Yo era la que había salido bien. En el siguiente archivo aparecía un nombre masculino, una fecha, un hospital, un apellido distinto. Ese era el hermano del que nunca me habían hablado, el que había sido descartado, el que había sobrevivido, el que ahora estaba investigando. Apagué la computadora. Me quedé sentada en el suelo. El mundo estaba intacto allá afuera. Pero yo ya no existía como antes. Esa misma noche recibí una llamada del hospital. Mi prometido me dijo, con la voz quebrada, un hombre vino a verme. ¿Quién? Dijo que era tu hermano. El corazón me dio un golpe seco. Fui al hospital de inmediato. Cuando entré en la habitación, lo vi de pie junto a la cama. Era más alto de lo que imaginé. Tenía mis mismos ojos, mi misma forma de pararme, mi misma manera de apretar la mandíbula cuando estaba tenso. Nos miramos durante varios segundos sin decir nada. Hola, hermana, dijo finalmente. Y fue como escuchar una palabra que había estado esperando toda mi vida sin saberlo. Nos sentamos los tres. Él me contó su historia. Había sido entregado en adopción nada más nacer, criado por una familia que nunca le ocultó la verdad, pero que tampoco tenía respuestas. Creció con una sensación constante de no pertenecer. Siempre sintió que había algo mal, algo inconcluso, algo robado.
Cuando vio mi historia en las noticias, reconoció el rostro de mi madre. No por amor, por terror. Comenzó a investigar por su cuenta. Siguió rastros financieros, archivos antiguos, empresas fantasma, conexiones legales. Y cuando llegó a mi nombre, lo entendió todo. Vos sos la pieza final, me dijo. Y por eso están desesperados. Me explicó que había encontrado pruebas de operaciones enormes hechas a través de identidades intermedias. Personas que existían solo para absorber deudas, seguros, propiedades y responsabilidades. Algunas murieron, dijo. Otras fueron encerradas legalmente. Otras se suicidaron. Todas tenían algo en común. ¿Qué? Confiaban en alguien que no debían. Nos miramos en silencio. Entonces lo dijo. Tu madre. Esa noche tomamos una decisión. No íbamos a huir. Íbamos a terminarlo todo desde la raíz. Pero para eso había que entrar donde todo había empezado. La casa. 2 días después, alguien tocó mi puerta. No era mi hermano. No era la policía. Era un mensajero. Traía un sobre sin remitente. Adentro había una sola hoja, con letras recortadas de revistas, como las amenazas viejas. Última oportunidad. Debajo, una dirección. La casa de mi infancia. Y una hora. Dentro de 3 días. Le mostré el papel a mi hermano. No dudó. Es una trampa. Lo sé. Entonces no vayas. Lo miré fijo. Ahí está todo. Y también está la muerte. Entonces vamos a mirarla de frente. Esa noche casi no dormí. Preparé una mochila pequeña. Ropa, documentos, el pendrive, el video de mi madre, una copia de todo. Se la entregué a Clara. Si no vuelvo, le dije, esto tiene que salir a la luz. Ella lloró. Yo no. Porque en ese punto, lo único que me sostenía era la ira. El tercer día llegó. Subí al auto con mi hermano. El camino hasta la casa fue un viaje dentro de todos mis miedos. Cuando estacionamos frente a la puerta, la casa estaba en silencio. Ninguna luz, ningún movimiento. Todo demasiado quieto. Mi hermano bajó primero. Puso una mano en su bolsillo. Yo respiré hondo y empujé la puerta. No sabíamos que ese momento sería el último en que cruzaríamos juntos una entrada. La puerta se dio con un crujido lento. No fue un portazo. No fue un golpe seco. Fue un sonido antiguo, cansado, como si la madera también supiera que estaba a punto de presenciar su final. El aire adentro era distinto, más frío, más denso, con olor a encierro, a humedad vieja, a secretos que nunca fueron ventilados. La luz que entraba por las ventanas cubiertas de polvo dibujaba líneas torcidas sobre el piso. La casa parecía detenida en el tiempo, como si hubiera quedado esperando exactamente este momento. Mi hermano entró primero, yo detrás. Cada paso me costaba como si caminara sobre un terreno que no me pertenecía. Esa casa había sido el escenario de mi infancia, de mis cumpleaños, de mis lloros, de mis miedos, de mis silencios obligados. Y ahora era también el centro de una red que había destruido vidas enteras. No te separes de mí, me dijo en voz baja. Asentí. Avanzamos despacio. El pasillo estaba oscuro, la cocina intacta. La mesa todavía puesta con 2 tazas como si alguien hubiera estado ahí hacía pocos minutos. El reloj de pared seguía funcionando. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo sonaba como una cuenta regresiva. Está aquí, susurré. No porque la viera, sino porque la sentía. El bastón golpeó el suelo antes de que la viéramos. Toc, toc. El sonido se metió directamente en mi pecho. Mi madre apareció desde la sala, vestida de negro, el cabello perfectamente peinado, el rostro tranquilo, sereno, casi maternal, como si no hubiera nada fuera de lugar, como si yo estuviera entrando a tomar café un domingo cualquiera. Llegaron temprano, dijo. Mi hermano dio un paso adelante. Se acabó, dijo con voz firme. Ella sonrió con una calma que daba miedo. Nada se acaba mientras haya hombres que sirvan. Me miró. Y el tuyo todavía tiene valor. Sentí una náusea violenta. Vos nunca me viste como hija, le dije. ¿Verdad? Ella ladeó la cabeza. Las hijas pasan. Los recursos permanecen. No grité. No lloré. No temblé.
Solo sentí algo romperse definitivamente adentro. Mi hermano sacó su arma. «Tenemos pruebas», dijo. «Todo». Ella no se inmutó. «Claro que las tienen. Yo dejé que las encontraran». El frío atravesó mi espalda. «¿Qué?» susurré. «Los mentirosos de verdad no temen a la verdad», respondió. «La usan». El celular vibró en el bolsillo de mi hermano. Un mensaje. Un solo símbolo. Confirmado. Él levantó la cabeza demasiado tarde. El estruendo de la puerta principal rompiéndose nos sacudió como una explosión. Pasos, gritos, botas golpeando el piso, voces que no conocía, órdenes que no entendía. El caos entró a la casa como una ola negra. ¡Al suelo!, gritó alguien. El primer disparo sonó tan fuerte que sentí que el pecho se me partía. Me tiré detrás del sofá. Mi hermano respondió fuego. Mi madre no se movía. Seguía de pie, como si aquello no fuera sobre ella, como si la violencia no le perteneciera. El segundo disparo rompió un espejo. El tercero atravesó una silla. Astillas volando. Polvo. Gritos. El aire se llenó de olor a pólvora. Mi hermano intentó cubrirme. «¡Corre!», me gritó. Yo no podía moverme. El miedo no era pánico, era parálisis. Uno de los hombres apareció por el pasillo lateral. Su sombra se proyectó enorme sobre la pared. Apuntó directo hacia mí. Vi el cañón del arma. Vi el brillo. Vi mi propio reflejo deformado en el metal. Y entonces mi hermano se lanzó sobre él. Cayeron contra la mesa. La madera se rompió. El arma cayó al suelo. Forcejeaban. Golpes. Jadeos. Un ruido seco. Un disparo. Yo grité. El sonido no fue como en las películas. Fue sordo. Apagado. Final. Mi hermano cayó de rodillas. Primero de rodillas. Después de costado. Después al suelo. La sangre comenzó a extenderse bajo su cuerpo como una sombra negra y espesa. «No», susurré. Me arrastré hasta él sin sentir las piernas. Lo giré con torpeza. Sus ojos estaban abiertos. No parecían entender todavía qué estaba pasando. Su respiración era un hilo. «No sueltes», murmuró. «No vuelvas a callar». Su mano buscó la mía por última vez. Y la soltó. El mundo se volvió un ruido blanco. Los hombres huyeron al escuchar las sirenas a lo lejos. El sonido de los autos policiales rompió el aire como una cuchilla. La casa se llenó de uniformes, de gritos de mando, de pasos rápidos. Yo seguía en el suelo, abrazando a mi hermano muerto. Mi madre fue esposada. No gritó, no suplicó, no me miró. Solo dijo una cosa al pasar junto a mí. Era débil, como vos. Los policías la sacaron. Yo no me moví. No sentí nada. Ni rabia, ni dolor, ni lágrimas. Porque cuando el cuerpo ya no aguanta más, la emoción se apaga para no morir también. La ambulancia se llevó a mi hermano. Yo seguía con la ropa empapada de sangre que ya no era mía ni suya. Un oficial se agachó junto a mí. «Lo siento», dijo. Yo asentí sin saber por qué. No era la muerte lo que más me dolía, era el sentido de esa muerte. Él había vivido buscándome, y murió protegiéndome, y yo había vivido sin saber que existía. Esa noche no volví a mi departamento. Me llevaron a una casa de resguardo. Una habitación blanca. Una cama dura. Una ventana con rejas. Por primera vez en meses, el silencio era real. No venía con amenazas. No venía con mensajes. No venía con voces. Pero adentro de mí, algo ya no podía callarse nunca más. Porque mi hermano había muerto para que la verdad saliera. Y ahora esa verdad pesaba completa sobre mis manos. En el hospital el tiempo dejó de ser una línea y se volvió un charco espeso. No sé cuánto estuve sentada en esa silla de plástico, con las manos manchadas de sangre seca y el cuerpo rígido, como si todavía estuviera en la casa de mi madre, esperando el siguiente disparo. A veces un enfermero pasaba, me miraba con pena y seguía. A veces un policía me hacía una pregunta que yo respondía en automático, con frases cortas, sin detalles, como si estuviera relatando la vida de otra persona. La caja con las copias del respaldo ya no estaba conmigo. La habían llevado como prueba. Me dieron un recibo, un papel oficial lleno de sellos y firmas. Parecía ridículo que todo lo que había destruido tantas vidas cupiera en una hoja de papel.
Cuando el médico salió de la sala de urgencias con la cara cansada, yo ya sabía. No tuve que escuchar las palabras exactas. Reconocí el gesto, la forma en que respiró antes de hablar, la mirada rápida a la enfermera que lo acompañaba. Era el mismo gesto que había visto el día que perdí al bebé. Se sentó a mi lado, como si el gesto de sentarse pudiera suavizar el golpe. Me dijo que lo habían intentado todo, que la herida era profunda, que la hemorragia interna, que la presión, que el tiempo. Mis oídos solo retuvieron 2 palabras. Lo siento. Asentí. Ni siquiera pregunté si había sufrido. Era mi dolor, no el suyo, lo que ardía por dentro. No lloré, no en ese momento. Sentía la cara rígida, como si una máscara invisible me sujetara la piel desde atrás. Firmé papeles, respondí preguntas. Acepté que su cuerpo quedara como evidencia unas horas más. Cuando por fin salí del hospital, la noche estaba fría, pero el cielo estaba limpio. Miré hacia arriba y pensé que era injusto que el mundo siguiera tan igual después de haberme cambiado todo otra vez. Un oficial me alcanzó en la salida. Tenía en la mano un sobre con mi nombre. «Lo dejó tu hermano, por si pasaba algo», dijo. Tomé el sobre con dedos que no sentía como míos. Caminé hasta un banco en la vereda. Me senté. El plástico crujió bajo mi peso. Abrí el sobre con cuidado, como si fuera algo vivo. Dentro había una carta, escrita con su letra despareja, y un pequeño dispositivo plateado, una copia adicional del respaldo. En la carta, Daniel me hablaba como si supiera que yo iba a estar exactamente así, rota, cansada y con ganas de desaparecer. Decía que desconfiaba del sistema, que había visto demasiadas causas desaparecer, demasiados expedientes archivados en cajones sin fondo, que si él no salía de esa casa, yo tenía 2 opciones, quemar todo y salvarme, o hablar y dejar que todo cayera, aunque eso significara perder otra vez cualquier ilusión de vida normal. «Nadie te va a culpar si elegís salvarte», escribió. «Ya sufriste demasiado. Pero si alguien puede romper este círculo, sos vos». Yo decidí que mi vida valía esto. La letra se volvió borrosa. Mis ojos por fin cedieron. Lloré encorvada sobre el papel como una niña, con un llanto áspero, sin elegancia, que raspaba la garganta. No era solo por él. Era por el bebé, por el vestido de novia que nunca usé, por la nena que fui, por la mujer que casi no fui, por la hermana que me odió, por la madre que me quiso borrar, por cada vez que pensé que tal vez exageraba, que tal vez el problema era yo. Lloré hasta que no quedó nada. Cuando pude respirar otra vez, miré el dispositivo que brillaba en mi mano. Ahí estaba el poder que todos temían. Nombres, fechas, cuentas, grabaciones, contratos. Ahí estaba la razón por la que habían intentado callarme tantas veces. Y por primera vez, la amenaza que me habían mandado, si hablas, todos caen, dejó de asustarme, porque me di cuenta de algo simple y brutal. Yo ya había caído muchas veces. Ahora era mi turno de arrastrar a alguien más conmigo. Volví a la casa de resguardo con paso lento. El policía me ofreció llevarme en patrulla. Dije que no. Necesitaba caminar. Necesitaba sentir el suelo bajo mis pies para saber que seguía aquí, aunque doliera. Cuando cerré la puerta de la habitación, me quedé un momento apoyada contra la madera, con los ojos cerrados, escuchando mi propia respiración. Saqué el teléfono. Lo puse sobre la mesa. Coloqué el dispositivo junto a él, y entendí que ese era el punto exacto donde mi vida cambiaba de dirección. Encendí la cámara. No me acomodé el pelo. No busqué la mejor luz. No practiqué lo que iba a decir. Solo apreté grabar. Al principio mi voz salió baja, casi tímida, como siempre había sido cuando hablaba de mí, pero a medida que avanzaba, algo adentro se alineó. Conté la historia desde el principio, no la versión que otros habían armado, sino la mía. Hablé de la boda, del mensaje, del vestido colgado en la puerta, del teléfono en mi mano temblando 10 minutos antes de caminar hacia el altar. Hablé de Lucas, de la mentira, de las fotos, del chat, del no vengas. Hablé de mi madre, de cómo convertía el silencio en castigo, de cómo repartía amor solo cuando alguien le servía. Hablé de Clara, de su brillo peligroso, de su habilidad para tomar lo que no era suyo y devolverlo roto. Hablé de Javier, de la traición, del veneno, del embarazo que no llegó a ser vida y del hueco que dejó.
Hablé de Daniel, del hermano que no sabía que tenía, de cómo me buscó, de cómo entró a esa casa conmigo y cómo salió de ella en una camilla cubierta. Hablé de la red, de los contratos falsos a mi nombre, de las empresas fantasma, de los funcionarios, de los empresarios, de todas esas manos limpias por fuera y sucias por dentro. Mostré el dispositivo. Mostré copias de contratos. Leí nombres en voz alta. Apellidos pesados. Cargos oficiales. Nadie quedó protegido. No lloré en el video. No grité. No pedí lástima. Solo hablé. Cuando terminé, miré mi cara en la pantalla. No reconocí los ojos. Ya no eran los de la chica que esperaba ser elegida. Eran los de alguien que, por primera vez, se había elegido a sí misma. Subí el archivo a una plataforma segura, encriptada. Programé envíos automáticos a periodistas, organizaciones, abogados, gente que Daniel había dejado anotada en su carta. Revisé 3 veces que todo estuviera bien, y después apreté enviar. No hubo explosión. No hubo ruido. Solo el pequeño cambio de pantalla que indica que un archivo salió. Me tumbé en la cama vestida, con los zapatos puestos, mirando el techo blanco. Sentí el cuerpo rendirse al cansancio. El teléfono empezó a vibrar pocos minutos después. Llamadas, mensajes, notificaciones. Dejó de ser un objeto y se volvió un enjambre. No lo toqué. Me dormí con la sensación absurda de que por fin había hecho algo que no era para complacer a nadie, ni para salvar a nadie más, ni para ganar amor. Lo había hecho por mí, y por la gente que venía detrás. Los días siguientes fueron un huracán. El video explotó más rápido de lo que nadie esperaba. No fue una historia más de chisme. No era solo la novia abandonada. Ahora había pruebas, había nombres, había cuentas, había grabaciones. La prensa lo tomó como una bomba. Red de fraude y lavado destapada por víctima de intento de homicidio, decían algunos titulares. Escándalo familiar revela entramado de corrupción, otros. Mi cara empezó a aparecer en programas que yo nunca había visto. Me llamaron de canales, de radios, de podcasts. Algunos querían saber la parte morbosa. Otros querían entender la estructura. Unos pocos, muy pocos, querían escucharme de verdad. Acepté solo entrevistas donde pudiera hablar sin ser interrumpida, sin que mi historia se convirtiera en espectáculo. Aprendí a decir no sin sentir culpa. Aprendí que no quiero es una frase completa. La causa se amplió. Se libraron nuevas órdenes de detención. Aparecieron más nombres de gente que yo nunca había visto, pero que había manejado hilos sobre mi cabeza durante años. Funcionarios, empresarios, intermediarios. La casa de mi madre fue allanada otra vez. Esta vez con más calma, con más ojos encima, con más presión pública. Los discos, las memorias, los contratos salieron de las sombras y se convirtieron en carpetas numeradas. Mi madre fue trasladada a una prisión común. Su arresto domiciliario ya no bastaba. Clara pasó a un régimen más estricto. Ya no podía coordinar nada desde adentro. La red comenzó a desarmarse como una telaraña vieja expuesta a la lluvia. Cuando me dieron la noticia, yo estaba en una cocina ajena, preparando café en una taza prestada. No sentí la necesidad de celebrar. No hubo gritos ni risas. Solo un suspiro largo. No porque creyera que la justicia arreglara todo, sino porque comprendí que el miedo que me había gobernado tanto tiempo ya no tenía con qué amenazarme. Lo peor ya había pasado. Yo seguía aquí. No volví a mi antigua vida. Ni siquiera sé si podría. La clínica en la que trabajaba ya no era un lugar seguro. Mis pacientes me conocían ahora por los noticieros. Algunos me escribieron mensajes de apoyo. Otros desaparecieron en silencio. No los culpo. Cada quien tiene su propio límite con el dolor ajeno. Durante un tiempo viví en casas de resguardo, cambiando de lugar, de barrio, de cama. Custodia discreta. Horarios controlados. Caminar con alguien a unos pasos de distancia, fingiendo que no está ahí. Dormía mal. Soñaba con la casa de mi madre, con el disparo, con el bebé que lloraba en un pasillo largo, con Daniel llamándome desde el final y yo sin poder alcanzarlo. Empecé terapia. No porque quisiera ser fuerte, sino porque estaba cansada de sobrevivir y quería aprender por primera vez a vivir. Después de unos meses, una organización que trabajaba con víctimas de fraude y violencia me propuso algo: colaborar con ellos. No como caso emblemático, sino como acompañante.
como alguien que escuchara a otras personas que habían pasado por algo parecido. Acepté. No porque me sintiera preparada, sino porque entendí que si mi dolor iba a seguir conmigo, prefería que al menos sirviera para que alguien no se sintiera tan solo mientras contaba el suyo. Las primeras veces casi me rompo por dentro escuchando historias de gente que creyó en alguien equivocado, que firmó papeles sin leer, que confió en voces dulces que escondían colmillos. Pero, a medida que pasaba el tiempo, descubrí algo nuevo. Podía escuchar sin desaparecer. Podía sentir sin hundirme. Podía estar ahí para otros sin dejar de estar ahí para mí. Eso, para alguien que había sido educada para borrarse, era una revolución silenciosa. Del juicio me mantuvieron informada. No tenía que estar en todas las audiencias, pero en algunas era inevitable. Fui citada como testigo principal. Entré a la sala con las piernas temblorosas, con una carpeta en la mano, con la sensación de estar entrando otra vez a la casa de mi madre, aunque ahora las paredes fueran blancas y hubiera banderas y jueces. Vi a Clara a lo lejos. Estaba más delgada, el pelo descuidado, las manos nerviosas, los ojos inquietos. Por un segundo vi a la niña que dormía al lado mío cuando éramos chicas. Después recordé sus manos apretando el frasco de pastillas, su voz calculando dosis. Vi a mi madre. No parecía enferma. No parecía frágil. Tenía la espalda recta, la barbilla alta, los ojos fríos. Pero algo había cambiado. Ya no había superioridad. Solo quedaba una dureza vacía, como una escultura que perdió su pedestal. Cuando llegó mi turno, me puse de pie. Dije mi nombre completo. Conté otra vez la historia, pero esta vez frente a personas con toga, frente a grabadores oficiales, frente a abogados que buscaban grietas en mis palabras. No temblé. Cada vez que alguno intentó minimizar algo, respondí con datos. Cada vez que quisieron hacerme dudar de mis recuerdos, recordé todas las noches en las que me habían dicho que era exagerada, sensible, dramática, y seguí hablando. Al final, el juez me preguntó si quería agregar algo. Pensé en Daniel. Pensé en el bebé. Pensé en todas las personas que vi en la organización, con carpetas en la mano y miedo en los ojos. Dije, solo quiero que conste que durante años me hicieron creer que hablar era un problema, que mi voz era un estorbo. No lo era. Lo que era un problema era lo que ellos hacían. Yo pagué el precio del silencio. No quiero que otros lo paguen también. El juez asintió. No sé si esas palabras cambiaron algo en el papel, pero me cambiaron a mí. Salí de la sala con las rodillas débiles, pero con la espalda más derecha de lo que recordaba haber tenido nunca. La sentencia llegó un día cualquiera. No hubo redoble de tambores. Estaba en una plaza, mirando a unos niños jugar alrededor de una fuente. El teléfono sonó. Era mi abogada. Clara fue condenada a muchos años, sin beneficios por buen comportamiento por un largo tiempo. Intento de homicidio, fraude agravado, asociación ilícita. Todo junto, como lo había vivido yo. Mi madre recibió una condena más baja por su edad, pero suficiente para que no volviera a tener libertad plena ni poder oculto. La red entera quedó expuesta. Algunos se escaparon, otros fueron encontrados. Pero el núcleo ya no estaba en la sombra. Cuando colgué, miré a los niños que seguían corriendo, ajenos a todo. Por primera vez no sentí envidia de su inocencia. Sentí alivio. No porque creyera que ahora todo sería justo. Eso no existe. Pero sí porque sabía que, al menos, lo que me había pasado no quedaría archivado como un simple conflicto familiar. Con el tiempo, mi nombre dejó de salir en los noticieros. Las redes encontraron nuevos escándalos, otros videos, otras traiciones, otras tragedias. Yo seguí con mi cuaderno, con mi trabajo en la organización, con las llamadas semanales con mi tía, con el café de la mañana en una taza que por fin era mía. A veces Mateo escribía, no para pedirme nada, sino para contarme que también estaba declarando, que había perdido el trabajo, que estaba intentando reparar lo que podía. No volví a verlo. Respondí eventual, correcto, distante. Aprendí que no todo vínculo se cura para quedarse. Algunos solo se curan para poder irse en paz. Una tarde recibí una carta de Clara. 3 páginas llenas de palabras. Había culpa. Había miedo. Había intentos de explicación. Decía que nuestra madre la había convertido en lo que era,
que aprendió a destruir para no ser destruida, que no pretendía perdón, pero que necesitaba decirlo. La leí una vez. No la respondí. No la rompí. La guardé en un cajón que casi no abro. No por odio, sino porque entendí que mi vida nueva no podía construirse mirando todo el tiempo hacia el agujero que ella dejó. Con mi madre no hubo cartas, ni llamadas, ni disculpas. Fue coherente hasta el final. Su silencio fue tan violento como sus decisiones. Y yo, por fin, dejé de querer que cambiara. Ese fue mi verdadero acto de libertad. Aceptar que no iba a recibir nunca el amor que esperaba y decidir vivir igual. A veces sueño con el bebé. Ya no llora en un pasillo oscuro. Solo me mira. No tiene rostro claro, ni nombre, ni edad. Es más sensación que imagen. En esos sueños yo no estoy sangrando, no estoy corriendo, no estoy suplicando. Solo estoy ahí, sentada en el suelo, mirándolo a los ojos. Y lo único que siento es una ternura tan profunda que me despierto con el pecho apretado, pero sin dolor insoportable. Como si algo de esa vida que no fue se hubiera quedado conmigo de otra forma, empujándome hacia adelante. He aprendido que el dolor no se va, se transforma. Ya no dirige mis pasos. Camina a mi lado como una sombra discreta. A veces cae más encima, a veces se aparta un poco. Pero ya no me arrastra. El día que me di cuenta de eso, estaba regando una planta en la ventana. Mirando cómo el agua se hundía en la tierra seca, sentí una certeza tranquila. Por primera vez en mi vida, el silencio ya no mandaba en mí, porque hablé cuando todo me pedía que callara, porque dije, basta, cuando me dijeron que aguantara, porque caminé hacia adelante aunque el pasado me tirara de la ropa, y porque entendí que nadie merece quedarse en un lugar donde tiene que hacerse pequeña para caber. Yo fui abandonada 10 minutos antes de mi boda. Fui traicionada por la sangre que debería haberme protegido. Fui casi borrada por gente que cargaba mi apellido. Pero sigo aquí, contando esta historia con mi propia voz. Y si alguien, allá del otro lado de la pantalla, escucha y decide no callarse más, entonces todo, absolutamente todo, este infierno, habrá tenido un sentido que ni mi madre, ni Clara, ni Lucas, ni nadie vio venir. Porque esa es la única victoria que ellos nunca podrán quitarme. Yo decidí no desaparecer. Si llegaste hasta aquí, no te vayas en silencio. Suscríbete ahora al canal para que esta historia no sea la última en romper el miedo de alguien más. Déjame en los comentarios si alguna vez tuviste que callar algo por miedo, o si hoy sentís que ya no querés callar más. Tu historia también importa, y comparte este video con alguien que esté viviendo en silencio algo parecido. A veces, una sola verdad compartida puede salvar una vida.